del fútbol, sino también cómo poderlo ver a través de los principios del entrenamiento. Cómo nosotros, desde nuestro quehacer, podemos abordar esa metodología, ese modelo de enseñanza y a partir de ahí darle un poco más de peso a lo que es la planificación en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje de este deporte. Siguiente, Faber, por favor. Entonces, el día de hoy, la idea está en abordar qué es eso del entrenamiento, porque vemos en la actualidad muchos conceptos y vemos muchas tendencias en la cual nosotros podemos divagar, pero si nosotros encontramos unas palabras clave, si nosotros encontramos unos conceptos, retomamos el rumbo hacia lo que nosotros queremos. Para que nosotros hablemos de entrenamiento, tenemos que apoyarnos en lo que nos dicen unos principios del entrenamiento, unas bases, unas estructuras que nos va a permitir evidenciar ese sistema o ese proceso de entrenamiento tal cual como nosotros lo podamos conocer o como lo podamos evidenciar en la práctica a través de unos referentes teóricos, ¿sí? Y ya por parte final sería la propuesta de fútbol a la medida del niño y cómo podríamos relacionar esos principios del entrenamiento de acuerdo a ese modelo, a esa metodología que nos propone Horseway. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, dentro de mi quehacer, dentro de mi estilo de abordar los temas en los cuales nos vemos enfrentados dentro del entrenamiento u otros temas, siempre busco generar una conciencia de buscar la esencia. Y la esencia nosotros la vamos a encontrar dentro de las palabras, dentro de lo que significa cada palabra que nosotros hablamos. Para eso nosotros nos apoyamos en la etimología, una ciencia que se encarga de estudiar el origen de las palabras, no solamente en el castellano, sino también en otros idiomas. En lo que compete al castellano, nosotros venimos de una lengua origen que es el latín, ¿sí? Castellano, francés, italiano, son lenguas que nacen de este idioma. Y como idioma tiene una estructura de prefijos, sufijos y raíces de las palabras. Entonces, si uno se pone a buscar, a encontrar ese significado, vemos que la palabra entrenamiento tiene varias partes, donde la primera parte de esa palabra nos dice que es un prefijo y que tiene mucha relación con la palabra inde, ¿sí? Habría que hacer un cuadro comparativo donde si nosotros en el latín decimos inde, en el castellano estaríamos diciendo entre, ¿sí? Lo que nos quiere decir ese prefijo es que de ahí viene algo. De ahí vamos a sacar alguna cosa. Puede que sea de un sitio, puede que sea de una situación o de una acción que nosotros vamos a desarrollar. Después está la palabra central, que es la raíz, que dice tejer. O que dentro del significado en el castellano podríamos decir arrastrar, tirar, pero también podríamos relacionarlo con un verbo, hacer. Bien. Y la última parte, que sería el sufijo, sería instrumento. Instrumento, que puede ser el resultado o medio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si los términos o si podríamos presentar rápidamente la parte que se pedía cotizar. Les pido el favor de estar pendiente de los micrófonos para que por favor solamente sea abierto el mío y no tengamos interrupciones. Entonces retomo. Una palabra que nos quiere decir que a través de algo estamos generando una acción. Estamos generando una
Para no repetir acción, sería como una intervención que va a salir de algo o de un lugar. Bien, si nosotros pasamos, el siguiente por favor, a revisar los conceptos que nosotros actualmente podemos conocer del entrenamiento, pues vamos a encontrar bastantes, ¿sí? Está la escuela rusa, la escuela española, la escuela alemana, la escuela cubana, hablando aquí de América, ¿sí? Donde nos refiere diferentes conceptos en los cuales nosotros podríamos entender esa esencia. Si la idea no es aquí leer los conceptos que podamos encontrar en la literatura, pero si ustedes se dan cuenta en las diferentes diapositivas que vamos a pasar, vamos a identificar unas palabras claves que tienen que ver con proceso, que tiene que ver con desarrollo, que tiene que ver con sistemático y que tiene que ver con planificación, ¿sí? Entonces, en esta me voy a permitir leer, perdón que mueva aquí el celular, pero debido a los inconvenientes técnicos, pues debo hacerlo. ¿Listo? El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Este, como proceso, debe ser de manera sistemática y planificada, buscando unas adaptaciones. Seguramente ustedes conocerán al señor González Vadillo, un especialista en fuerza, que nos refiere este término. Siguiente diapositiva, por favor. Martin, por allá en el 1977, también un referente de la metodología general del entrenamiento, nos dice que también es un proceso sistemático, pero a diferencia de González Baillo, nos dice que va en camino al perfeccionamiento. Y ese perfeccionamiento va buscando un rendimiento, un estado de forma deportiva, ¿sí? Mateyev, que es uno de los padres de la metodología del entrenamiento a nivel general, nos dice que es la basado en unos ejercicios sistemáticos y que representa en su esencia un proceso organizado que busca una evolución. Si ustedes se dan cuenta, para no seguir leyendo, ¿sí? Vamos a encontrar en las otras diapositivas esas palabras claves, esas palabras que me permiten identificar esa esencia y que a partir de ahí nosotros como entrenadores, como seguramente académicos o que nos queremos formar en la academia para tener más conocimiento y generar buenos procesos de entrenamiento, podríamos construir, ¿por qué no? ¿Sí? Dentro de ese buscar la esencia del significado, podemos identificar 4 palabras claves, perdón, 3. Por favor, Faber, ayúdeme con la diapositiva número 10, si es tan amable. ¿Todos ven la diapositiva número 10? Sí, profe. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, desde mi percepción, 3 palabras claves. La primera, proceso. La segunda, planificación. La tercera, evolución. Cuando hablamos de proceso, ¿sí? Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. ¿Cómo así? Conjunto de fases sucesivas o de un fenómeno o hecho complejo. Nos está dando a entender que el entrenamiento, como está vinculado a la palabra proceso, es un fenómeno complejo.
¿sí? Que es un fenómeno complejo, que tiene muchas dimensiones. Que yo puedo estar acá, perdón, si ustedes están viendo mi cámara, yo puedo estar viendo este cuadrito, ¿sí? Esta pila de celular, que si ustedes lo ven desde esa óptica, están viendo una cosa. Si yo estoy viendo la pila, la misma pila desde este lado, estoy viendo una cosa. Seguramente desde su óptica, lo que está viendo acá es totalmente diferente a lo que yo estoy viendo. Y si tuviéramos una persona acá, otra persona acá, estaría viendo la misma pila, pero desde una óptica diferente, ¿sí? Al reunir esos puntos de vista, esas ópticas, nos están dando a entender de que esas dimensiones están construyendo un fenómeno. Si nosotros lo traspolamos a lo que es el entrenamiento deportivo, vemos que tiene muchas situaciones y que muchos teóricos lo reducen a 4 aspectos: la parte técnica, la parte física, la parte táctica y la parte psicológica. Ya un poco más adelante vamos a hablar de esas dimensiones de lo que sería el entrenamiento y cómo ese entrenamiento tiene como resultado el rendimiento deportivo. Pero por ahora relacionemos entrenamiento con un proceso que me va a permitir generar unas acciones de manera sucesiva. No es que yo ejecute todo al mismo tiempo, sino que primero genero una cosa y esa cosa, esa primera fase o esa segunda fase, me va a llevar a la tercera y a la cuarta y a la quinta, de manera sucesiva y progresiva. ¿Listo? La segunda acepción que hace la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es un procesamiento o conjunto de operaciones a la cual se somete una cosa para elaborarla o transformarla. ¿Cómo así? Yo quiero llegar a un resultado, bien sea, no sé, la elaboración de un elemento, si lo hablamos dentro del contexto deportivo, a un resultado óptimo para lo que yo estoy entrenando, ¿sí? Ya. Yo debo desarrollar diferentes acciones, no solamente una. Debo desarrollar diferentes acciones que me permitan llegar a ese estadio, a ese producto final que podría traducirse en un resultado deportivo o en el cambio funcional del organismo, o simplemente, si lo hablamos dentro de la visión táctica, un comportamiento deseado dentro de lo que yo quiero en mi equipo. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 acepciones, 2 significados de la palabra proceso y vamos con el significado de la palabra planificación. Palabra que es nuestra guía de ruta, es nuestra brújula en el que andar como entrenadores de este lindo deporte. Planificación. La planificación es la estructuración de una serie de acciones que se las llevan a cabo para cumplir determinados objetivos. ¿Qué nos quiere decir esto? Es algo que nosotros vamos a proyectar. Es algo que nosotros vamos a generar hacia el futuro. Un paso a paso que nos va a permitir llegar a una meta, a un cumplimiento de un objetivo, como bien lo dice la definición. ¿Sí? Evolución. Evolución lo podemos entender también con otros sinónimos, como por ejemplo cambio, como por ejemplo adaptación, ¿sí? En lo cual nos dice que va a haber una transformación gradual de algo, bien sea que vaya de un estado a otro o simplemente que haya ese cambio de circunstancia, de situación que me permita lograr ese objetivo. Si nosotros empezamos a combinar estas 3 palabras, si nosotros empezamos a generar conciencia y a acomodar otras palabras auxiliares, ya tenemos un concepto de entrenamiento deportivo. ¿Sí?
Lo vimos anteriormente, vemos que esas palabras proceso, planificación y evolución empiezan a ser protagonistas en los conceptos de cualquier autor. Ah, profe, pero es que la palabra proceso no está, ¿sí? Dentro de la, coloquemos así un ejemplo ficticio. La palabra proceso no está dentro de la definición del López 2022, pero seguramente usted va a encontrar un sinónimo. La palabra planificación lo mismo y la palabra evolución también, ¿sí? Pero desde lo personal, con estas tres palabras o cualquiera de sus sinónimos, podríamos construir una definición de entrenamiento. ¿Listo? Cuando nosotros comprendemos y entendemos la esencia de esa palabra entrenamiento, nos vemos enfrentados a diferentes situaciones a las cuales el entrenador debe enfrentarse, a las cuales el entrenador por antonomasia debe saberlas y debe saber más que saberlas de memoria, es saber cómo se enfrenta a ellas. Siguiente, por favor. Cuando digo que el entrenador comprende la esencia de este concepto, se enfrenta a diferentes estructuras que le va a permitir organizar la información y sus acciones para cumplir esos objetivos y llevar a cabo ese proceso que le va a permitir identificar un cambio en sus deportistas. Ustedes ahí en esa diapositiva ven la estructuración de un megaciclo de entrenamiento o lo que antes se conocía como las etapas de la formación deportiva de una persona que se inmiscuye dentro de un proceso deportivo. ¿Dónde le está dando a usted una idea, una organización de contenidos que debe desarrollar para llegar al más alto nivel? Una estructuración que desde ahí se van a desprender otras estructuras de entrenamiento. Siguiente, por favor. Otras estructuras de entrenamiento que van a pasar a lo largo de historia y que van a surgir diferentes transformaciones de acuerdo a la modalidad deportiva. Y que empezamos con una estructuración de un modelo clásico que nos hablan de macrociclos, mesociclos, microciclos, sesiones de entrenamiento, y eso empiezan a conjugarse y me da un sinnúmero de conceptos que yo debo tener en cuenta para hacer ese proceso de planificación. Una de las partes esenciales de ese concepto de entrenamiento. Pero que a medida del tiempo eso va cambiando. Eso va cambiando porque aumenta el número de competencias, porque no todos los deportes tienen las mismas acciones motrices, porque todos los deportes no compiten de la misma manera y eso va requiriendo de unos cambios. Y entonces ya esas estructuras tan organizadas, pero que a su vez generan un caos para poder plantear los entrenamientos, se va haciendo más simple, se va haciendo un poco más entendible, no solamente para el deportista, sino también para el entrenador. Y eso va permitiendo generar una organización diferente de entrenamiento. Pero seguimos teniendo ese problema, ¿sí? En que todos los deportes no son los mismos, no tienen las mismas acciones motrices, no compiten de la misma manera, y que en ese momento el fútbol se vuelve un pionero en crear su estilo de entrenamiento, su modelo de entrenamiento, y que seguramente ustedes ya habrán escuchado de otras estructuras de planificación que tienen que ver con simplemente este deporte, que ya es el microciclo patrón, que es el propio de la metodología de la periodización táctica, y del microciclo estructurado, que es muy común escucharlo dentro de la literatura española, ¿sí? Entonces, para redondear hasta aquí, y de pronto si hay alguna duda, alguna pregunta, para que por favor hagan el micrófono o la comentan por el chat, nos cuenten.
tenemos que partir de algo grande, tenemos que partir de algo realmente planificado que permita identificar esa esencia de organización de contenidos para después llegar a una etapa, ¿sí? Que es la vida deportiva o lo que se conoce hoy en día como megaciclo. Y a partir de ahí generar unas estructuras de entrenamiento que nos permitan seguir teniendo esa organización para llegar a los contenidos que nosotros necesitamos para la formación de deportistas, que en este caso sería futbolistas. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Creo que no hay, mi profe, sigamos. Listo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Para que exista ese proceso de entrenamiento, para que exista esas acciones que van a permitir generar cambios dentro de nuestros deportistas, dentro de nuestros futbolistas, deben haber unos principios que van a ser nuestra estructura, ¿sí? Imaginemos que el entrenamiento es un edificio, ¿sí? Y que como edificio tiene varias partes, pero que se llama edificio siempre y cuando tenga una estructura, ¿sí? El equivalente dentro del entrenamiento serían esos principios que ustedes, así como lo ven en la diapositiva, los pueden identificar y los pueden relacionar con su quehacer. Empecemos con el primero, unidad funcional, una relación de sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, puede que nosotros, como directores técnicos, como asistentes técnicos, preparadores físicos, ataquemos una dimensión, actuemos sobre una dimensión, pero sabemos que si soy preparador físico, ¿sí? Lo que yo haga va a tener repercusión dentro de lo técnico y lo táctico, como también lo psicológico, porque pues está demostrado que mejorar la condición física tiene beneficios psicológicos, pero bueno, ese es un tema en el que si entramos, no salimos. Entonces, mandémoslo así muy por encimita, ¿sí? Una relación de sistemas entre sí. Lo que yo haga en una dimensión va a tener repercusión en las otras, ¿sí? Principio de multilateralidad. Y este sí que es importante cuando estamos hablando de la formación deportiva, ¿sí? Nosotros debemos procurar generar acciones que nos permitan identificar diferentes dimensiones de movimiento, diferentes acciones motrices que sí, obviamente nosotros tenemos que enfocarlas a lo que es la preparación del futbolista, pero que seguramente unas acciones de otros deportes van a generar esa mejoría dentro de los aspectos coordinativos y condicionales, ¿por qué no?, de nuestros deportistas. Cuando nosotros generamos procesos de multilateralidad, generamos esas acciones motrices que permiten al deportista, al futbolista, explorar su cuerpo, explorar las capacidades que tienen, vamos a tener mejores jugadores, mejores deportistas. Un ejemplo de eso, ustedes conocen al ciclista Remco, un deportista de Europa, ¿sí?, que empezó dentro del fútbol, pero que por X y Y circunstancia, ¿sí?, se retiró del fútbol y terminó siendo uno de los mejores ciclistas en la actualidad. También tenemos el caso de Nadal, Rafael Nadal, donde de manera alterna al tenis también desarrolló procesos de fútbol y que llegó un momento donde la vida deportiva de él le dijo, tiene que tomar una decisión, o se va por el tenis o se va por el fútbol. Él tomó la decisión del tenis, pero muchos aspectos dentro de su preparación del fútbol le sirvieron para desarrollar ese potencial que tuvo dentro del tenis,
¿sí? Siguiente principio, especificidad. Cada organismo es diferente. Cada ser humano tiene una particularidad. Y con base a esa particularidad, nosotros como entrenadores debemos atenderla de acuerdo a unos estímulos correctos, unos estímulos que generen una adaptación para él. Claro, nosotros muchas veces dentro de la preparación de futbolistas nos complicamos por las disposiciones logísticas, por las disposiciones del campo, y no podemos generar esa carga o ese estímulo de manera específica. Seguramente, pues es un deporte colectivo, pues algunos momentos la carga tendrá que ser general, pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestros deportistas desde el punto de vista físico-motriz se deben generar de manera concreta, específica, ¿sí? Ahora, las acciones que genera un lateral o un delantero van a diferir bastante. Y al diferir, pues va a requerir de unos estímulos propios de la posición. Ahora no es lo mismo el lateral derecho al lateral izquierdo. Va a tener que generar el lateral derecho unos estímulos diferentes al del lateral izquierdo. Y eso me va a permitir potencializar las cualidades de cada deportista. ¿Listo? Siguiente, recuperación. Claro, nosotros tenemos que entrenar fuerte de acuerdo a esa planificación que nosotros planteamos, pero también debemos generar un espacio donde el deportista se recupere para poder generar ese proceso de supercompensación. Progresión, ¿sí? Nosotros tenemos un deportista que lo va a colocar con un deporte de tiempo y marca, porque es más fácil, ¿sí? Pero seguramente ustedes dentro de esa experiencia van a asimilar el término de acuerdo a la asignación de tareas, de acuerdo al nivel que tengan sus deportistas, ¿sí? Si yo empiezo un plan de entrenamiento el día de hoy, levantando en una sentadilla 50 kilos, la idea es que a las 2, 3 semanas, pues ya no levante los 50 kilos. Puede que levante 51, puede que levante 52. Y eso me quiere decir que esa progresión es un aumento de esfuerzo de acuerdo a las características que yo tengo. ¿Listo? El principio de individualidad, muy relacionado con la especificidad. Y el principio de continuidad. ¿Listo? ¿Hay alguien que me está hablando? Lo que pasa es que no puedo ver el chat. ¿Me podían indicar qué comentario se hace? Mi profe, dice Fabio Millán. Profesor, ¿podría por favor ser más específico con respecto a la aseveración de los estímulos específicos para el lateral derecho y el izquierdo? Eso sería una disposición táctica del entrenador, ¿sí? Una disposición táctica y estratégica. Por decir algo, yo tengo un lateral derecho que es muy bueno marcando, y entonces yo a él le voy a determinar unas tareas para potencializar su quehacer. Pero de pronto el lateral izquierdo tiene muy buena proyección a acompañar el ataque. A él le voy a definir unas tareas para potencializar sus acciones y que vaya en beneficio del equipo. ¿Sí? Ahora, coloquemos otra situación. Puede que los dos sean muy buenos saliendo al ataque, ¿sí? Pero el lateral derecho tiene muy buen pase largo y que llega al centro del área buscando un delantero. Mientras que el lateral izquierdo sale muy bien al ataque, pero podría generar acciones combinativas con secuencia de pases cortos o secuencia de pases de media distancia y podría también apoyar el ataque, ¿sí? De acuerdo a esa particularidad, de acuerdo a ese don, de acuerdo a esa posible
posible talento no, de acuerdo a eso en lo cual se destaca, pues yo voy a generar una tarea técnico-táctica para que él proyecte su rendimiento y sea en beneficio del equipo. No sé si queda claro con esas dos situaciones. Bien. Entonces, principio de continuidad. ¿Sí? La idea es no interrumpir ese proceso de entrenamiento que nosotros llevamos. Que eso es una cuestión que definitivamente nos pasa dentro de los procesos de formación. Es muy complicado manejar y darle cumplimiento a ese proceso de continuidad, sobre todo cuando tenemos niños de los 7 a los 12 años. ¿Sí? Es bastante complicado, sobre todo porque nosotros no dependemos directamente del quehacer de nosotros, sino estamos supeditados a varios factores. Uno de ellos, ¿sí? El comportamiento de los padres que tengan frente a la práctica deportiva. Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes se han presentado a las diferentes situaciones como estas. Profe, el niño no va a ir a entrenar porque le fue mal en el colegio. O profe, el niño no va a ir porque se le rompieron las uñas al perro y está triste. Ustedes me entienden. Diferentes situaciones de esas se pueden presentar y entonces el chico no falta a un entrenamiento, sino falta una semana, falta 2 o vuelve hasta el mes, ¿sí? Y es muy difícil para el formador generar esa conciencia de continuidad. En muchos años he hablado de esto y no entiendo, o bueno, no sé, no he tenido la fortuna de ser papá, pero muchas veces me pregunto, ¿por qué los padres de familia castigan con deporte? No debería ser, pero pasa. Y eso, más que reforzar el aprendizaje en el portarse bien, en el no perder materias, podría ser contraproducente muchas veces. Y eso haría que nosotros, no solamente viéndolo desde el ámbito deportivo, perdiéramos la oportunidad de generar esos valores, de superarse, de ser más responsable, de ser más respetuoso, si cabe el caso, y a través de la práctica deportiva, porque pues para eso es la práctica deportiva también, para generar esos procesos de formación integral. ¿Sí? Bien, siguiente, por favor. Entonces, el desarrollar esos principios del entrenamiento nos va a dar como resultado una forma deportiva o lo que nosotros conocemos como rendimiento deportivo. Y para llegar a esa forma deportiva, a ese rendimiento, tenemos que verlo desde 4 aspectos, ¿sí? Primero, desde la preparación física, que cuando nosotros hablamos de preparación física en edades tempranas, estamos hablando del desarrollo de las capacidades coordinativas y algunas capacidades condicionales de acuerdo a la edad. Eso es otro temita que ya vamos a ver. La preparación técnica, la preparación táctica y la preparación psicológica. Todo eso siendo transversal la preparación teórica. Muchas veces no la tenemos en cuenta, ¿sí? Muchas veces no la tenemos en cuenta. Esa preparación teórica tiene que ver con el conocimiento del reglamento, con el conocimiento de diferentes acciones que se pueden presentar dentro del campo de juego, el cómo nosotros desarrollamos una acción y la podemos verbalizar para el fácil entendimiento de los deportistas. Entonces, no es lo mismo decirle a un deportista, mire, patea así, de tal manera, entonces uno le muestra cómo le pega, al decirle, mire, usted tiene el balón,
Si yo quiero tirar a portería, el pie de apoyo debe estar ubicado, debo hacer una fase de carrera. Esos son aspectos que le van a permitir al deportista mejorar en toda su transversalidad del rendimiento deportivo, pero sobre todo en esa parte cognitiva nos va a ayudar a asimilar esas acciones motrices. Y eso va relacionado con todo lo que tiene que ver la parte holística del jugador, ¿sí? Nosotros no solamente somos preparación física, nosotros no solamente somos la parte técnica, la táctica, la psicológica, sino que esas van transversales. Y al ir transversales va unida una tras otra. Y al unir, y al unir todas esas dimensiones, generamos un comportamiento holístico. Es un comportamiento donde nosotros, ¿sí?, vamos a estar relacionando y una va a incidir en la otra, ¿sí? Si yo tengo una buena preparación física, seguramente voy a cumplir con las demandas tácticas, pero no puedo cumplir con una demanda táctica si no tengo una buena preparación técnica, ¿sí? Si no tomo buenas decisiones. ¿Claro? Siguiente, por favor. Entonces, ya dentro de lo que es mirar el grueso de la preparación de los deportistas, ¿sí? Cuando estamos hablando de edades tempranas, vamos a enfocarnos en lo que son las tareas coordinativas, ¿sí? Y algunas partes del desarrollo técnico. Digo partes porque en principio se deben explorar los rudimentos técnicos de los gestos deportivos. Yo a un niño de 5 años no le puedo exigir que haga el pase de manera perfecta con el borde interno, ¿sí? Estaremos hablando de que él golpee el balón para que llegue a un punto, ¿sí? Pero con borde interno, por su dinámica, por su modo de trabajar, no le podemos pedir que abra bien la cara del pie para que siempre impacte el arco plantar y el pie de apoyo siempre esté mirando a su compañero y llegue de manera precisa. Va a ser rudimento lo que nosotros vamos a dar en esas edades tempranas. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no podamos acercarlos a ellos a esa instancia, ¿sí? Claro, el chico se podrá equivocar, podrá impactar con la punta del pie, podrá impactar con el talón. Nosotros debemos inducirlos a eso. A partir del rudimento, llegar a esa perfección técnica, ¿sí? Todo acompañado de esas tareas coordinativas, de esos componentes de la coordinación, del famoso adoraré, que nos habla la teoría del desarrollo del acoplamiento, diferenciación, realización, bueno, todas las capacidades coordinativas que conocemos. Dejando con un poco menos de importancia todos los aspectos tácticos, ¿sí? Y entonces aquí viene la parte reflexiva. Nosotros nos encontramos en diferentes escenarios deportivos, niños de 7, 8 años, donde pareciera que los entrenadores priorizan la táctica. Agrande, achique, cierre, pase por, haga amplitud, ¿sí? En esas edades tempranas, el componente táctico no es tan importante, ¿sí? Nosotros priorizamos todo lo que tiene que ver con los aspectos motrices. Y vamos a priorizar esos aspectos motrices teniendo en cuenta lo que es el desarrollo orgánico, ¿sí? Las fases sensibles de desarrollo que tenemos nosotros como seres humanos. Y que esas fases sensibles del desarrollo orgánico nos llevan a tener en cuenta dos cosas. Primero, el desarrollo motriz a través de la maduración del sistema nervioso. Lo otro, también el desarrollo de las capacidades condicionales, ya que se dan por procesos fisiológicos de maduración que tienen que ver ya con el sistema endocrino. Siguiente, por favor. Y entonces empiezan a aparecer diferentes propuestas
de cómo nosotros debemos tener en cuenta para esos procesos de entrenamiento algunas indicaciones para trabajar determinadas condiciones. Entonces, seguramente ustedes han escuchado de, de las fases sensibles del desarrollo, de las capacidades condicionales y de las capacidades coordinativas, ¿sí? Que va a diferir mucho entre niños y niñas. Pero el grueso de esta diapositiva está en que todo tiene un momento, en que todo tiene un paso a paso, en que si de pronto nos saltamos un paso, podríamos estar afectando una potencialidad que tiene ese niño. Y entonces aquí es donde nosotros como entrenadores debemos tener el conocimiento, debemos tener esa pericia que nos permita identificar a los niños en qué estadio están para generar esos contenidos que le permitan evolucionar y que le permitan al niño generar un buen proceso